Vamos a dirigirnos al Salmo 62, en sus 12 versículos. Dice la palabra del Señor. Para el director del coro, según Jedutum, Salmo de David. En Dios solamente espera en silencio mi alma, de Él viene mi salvación. Solo Él es mi roca y mi salvación, mi baluarte, nunca seré sacudido. ¿Hasta cuándo atacaréis a un hombre, vosotros todos, para derribarlo como pared inclinada, como cerca que se tambalea? Solamente consultan para derribarlo de su eminencia. En la falsedad se deleitan. Bendicen con la boca, pero por dentro maldicen. Selah. Alma mía, espera en silencio, solamente en Dios, pues de Él viene mi esperanza. Solo Él es mi roca y mi salvación, mi refugio, nunca seré sacudido. En Dios descansa mi salvación y mi gloria, la roca de mi fortaleza, mi refugio está en Dios. Confiad en Él en todo tiempo, oh pueblo, derramad vuestro corazón delante de Él. Dios es nuestro refugio, Selah. Los hombres de baja condición son solo vanidad, y los de alto son mentira. En la balanza suben, todos los justos pesan menos que un soplo. No confiéis en la opresión, ni en el robo pongáis vuestra esperanza. Si las riquezas aumentan, no pongáis el corazón en ellas. Una vez ha hablado Dios, 2 veces he oído esto, que de Dios es el poder, y tuya es, oh Señor, la misericordia, pero tú pagas al hombre conforme a sus obras. Vayamos en oración. Bendito Padre, agradecemos este momento especial que das a cada uno de tus hijos. Nos compartes de tu provisión espiritual. Cada uno de nosotros ha esperado este día para descansar en ti, para poder adorarte, para mostrar acciones de gracia, como también para oír tu voz. Con filial solicitud, como acabamos de cantar, y es nuestra oración. Te pedimos, oh Dios, que puedas crear esto en nosotros si aún no lo tenemos. Que tengamos el deseo, el apetito saciante de oír tu voz. Que sea, oh Dios, tu Espíritu Santo transmitiéndonos tu palabra escrita en la boca del predicador. Sostenga al predicador de comienzo a fin. Conoces, oh Dios, su corazón. Conoces, Padre, su fragilidad. Sabe y reconoce que Él no es nada si tú no obras en Él. Obra, oh Dios, en el corazón de tu pueblo. También te pedimos que puedas obrar en aquellos, Padre, que no te conocen como su Señor personal y como su Salvador personal. Desean ser salvados, pero no desean tu señorío. Oramos, Padre, para que tu Espíritu Santo les convenza de pecado, de justicia, de juicio, para que vayan corriendo hacia ti por la salvación de sus almas, que tú seas su Salvador, que tú seas su refugio, que tú seas su baluarte. Extiende misericordia, oh Dios. En Cristo Jesús te pedimos esto. Amén. Quiero titular el Salmo 62, como hemos anunciado antes. Cristo es nuestra roca. Cristo es nuestra roca. Hemos empezado entonando el himno Roca de la Eternidad. El autor de este himno es Augusto Toplady, nacido en el año 1740. Se dice de este hermano pastor en el pasado que solamente vivió 38 años. Antes de que naciera Augusto Toplady, su padre falleció 6 meses antes. Pero su madre se encargó de poder educar, inculcar las escrituras para que éste pudiera ser un hombre de Dios. Y se habla de él que en el año 1762, cuando ya tenía 22 años, fue un ministro del Evangelio.
A los 16 años fue su conversión bajo la predicación de la palabra de Dios, y el Espíritu Santo trajo salvación a su alma, convenciéndolo de sus pecados. Ahora, se sabe poco de este hombre, pero sí conocemos sus himnos. Las iglesias, por decir, en todo el mundo conocen este himno: Roca de la eternidad, fuiste abierta tú por mí. Pero no sabemos cómo es que el autor se inspiró o en qué se basó para escribir este himno. Ahora, un poco de su historia nos muestra que él una vez ya fue ministro en una aldea pequeña, un pueblo pequeño llamado Devonshire, en Inglaterra. Dice, era un hombre pequeño, muy frágil en su salud. Muchos venían a escucharle, pero también al mismo tiempo veían la fragilidad, la pequeñez de este hombre. Ahora, con esto quiero decir, no importa para Dios uno en su fragilidad, en su físico. Puede ser un hombre físicamente bien, pero lo que se dice de este hombre es que a los 26 años, antes de que pueda morir, tuvo una experiencia, yo diría, muy traumática, porque él paseaba por Inglaterra, visitaba iglesias, y se dice que él estaba a camino y de repente se desató una tormenta eléctrica en los cielos, y este hombre no se esperaba. Entonces lo que él hizo fue esconderse. Vio dos rocas cómo se juntaban. La historia nos cuenta o nos relata, él se fue ahí a esconderse hasta que la tormenta pasara y todo se calmara. Dios usó esa circunstancia de la tormenta para que podamos tener el himno Roca de la eternidad. Fue en ese lugar donde compuso el himno, por eso intencionalmente lo puse como el primer himno para cantar, pero también su inspiración fue basado en el Salmo 62. Entonces, Augusto Toplady es conocido por su himno, que tal vez por sus sermones, que tal vez no los hemos leído o no sabemos si están escritos. Pero cada domingo puedo decir certeramente que hay una iglesia que lo canta, y nosotros hoy día lo hemos hecho, Roca de la eternidad. Este pastor murió muy joven, como quien habla, casi a mi edad, 38 años. Pero Dios usó las circunstancias, y él nos ha dado yo diría, un legado, una bendición, como es un himno. Ahora, la vida de este hombre no fue nada para muchos admirable, como dije, en su físico, pero encontró refugio entre dos enormes rocas de piedra: Roca de la eternidad, o como es en inglés, Roca de los siglos. Lo que quiero en esta noche transmitirles, que esa roca, como en las escrituras se muestra, una roca puede ser literal, una roca espiritual. Esa roca espiritual representa a Cristo, que nosotros podemos escondernos en Cristo. Ahora, se dice de este hombre o de este pastor, su experiencia fue de esa manera: Roca de la eternidad, una experiencia que pudo experimentar mientras pasaba la tormenta en silencio. Y nuestro salmo hoy día nos dice de esa manera, versículo 2: solo Él es mi roca y mi salvación. Vamos a ir explicando y de qué manera se puede aplicar. Ahora, lo que vemos en este Salmo 62 es la vida de David. David está aquí muy angustiado y tal vez sin esperanza. Un hombre desesperado en una situación adversa que tal vez ninguno de nosotros hemos experimentado. Habría que estar en la situación de David para poder elevar desde lo más dentro de nuestro ser esta petición que hace David. Una desesperante situación. Ahora, tal vez tengamos cierta identidad con otras circunstancias similares. Pero lo que está pasando aquí en este contexto, los hombres están amenazando constantemente a David.
lo quieren muerto. Con sus labios están hablando bien de su reino. Versículo 4, bendicen con la boca, pero por dentro lo maldicen. Quieren derrocar al rey, quieren matarlo. Y David primeramente hace como siempre ha hecho en los salmos, orar, esperar en silencio, pero al mismo tiempo derramar su corazón. Hay un contraste ahí. ¿Cómo espero en silencio? Versículo 1, en Dios solamente espera en silencio, mi alma. Es que tengo que ser pasivo, es que no tengo que hacer nada, pero al mismo tiempo, el versículo 8, ahora, de manera plural, general, para el pueblo dice, confiad en Él en todo tiempo, oh pueblos, derramad vuestro corazón delante de Él. Yo diría, este es uno de los salmos más hermosos que está escrito. Solamente son 12 versículos donde tú y yo podemos apoderarnos. Hoy hay muchos que están en situaciones difíciles, luchando por su vida. Y este salmo puede tener identidad con ellos, pero no van a tener la identidad de David. David es rey, es un gobernante, hablamos como fuera un presidente. Si usted fuera un presidente y le quieren destronar, de ahí lo quieren asesinar. Y de ahí que en cierta familiaridad puede ver con la situación que vivimos, pero en los momentos así más amenazadores de la vida, estará en paz si solo Dios es su salvación, si solamente Dios es su refugio. Por eso el versículo 1 empieza diciendo, de Él viene mi salvación. La liberación, el escape de ese peligro, de esa angustia física, emocional, como dice una letra de un himno, paz en la tormenta. Versículo 5, aquí también está la palabra esperanza. De Él viene mi esperanza. Cuando todo, hermano, te está yendo mal, cuando todo es adverso, puedes decir como David, en él tengo esperanza en Dios. Pero humanamente lo que muchas veces hacemos es nosotros mismos resolver todo, sin ir primero a Dios. Pero David nos inclina a la revelación escrita y lo que él hizo. Entonces de él viene la esperanza de David, no solamente su roca, su salvación, su baluarte, dice, nunca seré sacudido. Bueno, Dios había obrado en David y David vio la obra que hizo Dios con él y para con sus enemigos. Y como rey, como nación, tenía muchos enemigos. Entonces el tema de este salmo, como dicen algunos, son los objetos de la fe. ¿En quién está depositado la confianza de David? Si hoy día hay un problema, probablemente lo que hace la gente es, como un momento lo mencioné, ¿no? Si alguien me cuenta un problema, quiere un consejo, yo le digo que vaya a tal lugar, que se haga tal consulta, etcétera, etcétera. Pero lo que debemos hacer siempre es poder, si una persona viene a nosotros, y nosotros como creyentes conocemos la Escritura, es dirigirlos a Dios. ¿No? Que pongan su fe en Dios. No en personas, porque incluso aquí este texto dice al final, que no confíes en los hombres, sean pobres o sean ricos esos hombres, no confíes. Versículo 8, los hombres de baja condición, dice, solo son vanidad, y los de alto rango son mentira. No confíes. Entonces, yo creo que cuando muchos comentan, este libro habla del objeto de la fe. ¿En quién está tu confianza? Porque si confiamos en Dios, estamos seguros. Pero no es una confianza intelectual, no es una confianza racional, no es una confianza de que solamente lo hago una vez. No. David aquí está esperando en silencio. Ahora, su corazón está expuesto en el corazón de Dios, o frente a los ojos de Dios. Pero si confías en los hombres o en objetos, o prácticamente dependes de alguien, va a ser tu ruina. Va a ser tu ruina. Versículo 9 nos dice entonces de eso. Son mentira. Son mentira. Y creo que aquellos que conocemos cómo Dios obra o cómo Dios dice en las Escrituras, sí sabemos. La Biblia dice, maldito el que confía en el hombre.
Ahora, a pesar de que David en esa situación, su vida es amenazadora, pero aquí hay mucho para nosotros que poder tomar. Quiero citar las palabras de un autor, un comentarista, dice: apenas hay otro salmo que revele una paz tan absoluta e imperturbable, en el que la confianza de Dios sea tan completamente inquebrantable y en el que la seguridad sea tan fuerte que no sé, incluso una sola petición se expresa a lo largo del salmo. Este es un salmo que puede transmitirte paz. Paz. Estoy bien con mi Dios, como acabamos de cantarte. Tengo paz en mi ser. Pocos podemos decir eso. Porque sabemos que cuando la vida nos golpea, a veces eso no es real. Esta semana leí un devocional de un autor, no recuerdo el nombre, pero él oraba así: cuando tú pides por el pan diario y tienes para el pan diario, es fácil pedir porque sabes que lo puedes proveer. Pero ¿qué pasaría si tú no tuvieras los medios económicos? No tuvieras el dinero para comprar el pan. Entonces tú realmente pides con fe: Dios, dame el pan de cada día. Pero el autor al final termina en oración. Es un libro devocional. Dice: Señor, tengo el dinero para comprar el pan y tú me das el pan diario. Pero yo te pido, ¿no?, que quites todo eso, que mi fe crezca. Si tengo que crecer en fe, hazme depender, que no depende de ese dinero, sino de mi confianza en ti. Y es una manera de poder, como este salmo nos muestra, que en la situación desesperante que estaba David, su objeto de fe era Dios. Era Dios. Ahora David experimentó esta paz a través de la oración y exhorta al pueblo de Dios a derramar su corazón. Versículo 8: derramad vuestro corazón delante de Él. Dios es nuestro refugio. Todos queremos tener esa paz que David tuvo en esa situación difícil, pero en el corazón de su paz está su confianza en Dios solamente. Ahora, estos versículos nos tienen que llevar como una lección para con nosotros. ¿Qué voy a aprender? ¿Cómo se aplica la lección de David a mi vida? Porque salmo tras salmo o vez tras vez hemos visto en la experiencia de David que él siempre dependió de Dios y al final comunica al pueblo. Y este salmo es igual, porque al final, cuando dice no confiéis, está hablando ya al pueblo, a la congregación. Versículo 11 dice: una vez ha hablado Dios. ¿Y cuántas veces Dios nos tiene que hablar por medio de los salmos? ¿Cuántas veces Dios nos tiene que repetir que tenemos que confiar en Él? Y no confiar en nuestras fuerzas, no confiar en las cosas que hemos adquirido o logrado. Porque todo lo puedes perder, todo se puede venir abajo. Y de ahí la seguridad o el refugio que Dios puede ofrecer para aquellos que están experimentando una crisis en su vida. Ahora este salmo empieza diciendo para el director del coro, ¿no? La parte superior en sus Biblias, para el director del coro, según Jedutum, salmo de David. Bueno, vamos a eso de manera rápida, explicar estas tres verdades de este encabezado. Ahora, cuando dice para el director del coro, hemos dicho muchas veces, esto debe comunicarse públicamente, ¿no? Como si lo estamos haciendo hoy día, y las responsabilidades son de aquellos que enseñan. Si en ese entonces era el liderazgo, hoy día aquellos que enseñan, ministros, tienen que hacerlo públicamente. El entorno es en la adoración pública, en la adoración colectiva o en la adoración congregacional que una iglesia tiene. Para el director del coro, según Jedutum. Ahora, ¿qué más podemos aprender de este salmo? Cuando dice salmo de Jedutum, también hemos mencionado que Jedutum era un levita. Su trabajo era ofrecer alabanza a Dios a través de la música. Primera de Crónicas, capítulo 25,
versículo 1 y 3. Él fue alguien que presidía o dirigía o era un líder en la música para que el pueblo de Israel pudiera adorar. Salmo 62, entonces es un salmo de David. Ahora, este salmo es único porque hay una palabra que aparece aquí, es solo o solamente, se repite varias veces, versículo 6, solo Él es mi roca, o está en Dios solamente, versículo 1, versículo 2, versículo 4, versículo 5, versículo 6, versículo 9. Entonces, estas palabritas o estas conexiones descriptivas llama nuestra atención. Y también está la palabra Selah, que encontramos 2 veces en este salmo. Cada vez que vayamos avanzando, el salmista dice, detente en lo que hemos hablado. Medita, piensa en lo que hemos hablado. Experimenta la serenidad que David está siendo perseguido. David quiere en tu vida. David, te van a asesinar. David, tu hijo. David, el rey. David, las naciones paganas vienen. David dice, tengo paz. Hay serenidad. Y lo afirma y lo reafirma cuando dice, una vez ha hablado Dios, o 2 veces he oído esto, que de Dios es el poder. No es mi espada, no es el ejército que he enumerado, no son mis armas, no. De Dios, dice, es el poder. Y nosotros cuando oramos, sabemos que es el poder de Dios. Dios cambiando mi situación, cualquiera que sea, puede ser instantánea. Entonces, de esa manera introducimos el Salmo. Ahora quiero dividir en 3 encabezados y quiero empezar con mi primer punto. Entonces, versículos 1 al 4. En tiempos de amenaza puedes estar en paz si Dios es tu salvación y refugio. Ese es mi primer punto. En tiempos de amenaza o situación adversa que tengas, puedes estar en paz si Dios es tu salvación y refugio. Ahora, cuando digo es como cuando nosotros oramos, Dios mío, como Cristo oraba, ¿no? Padre, nos enseña el Padre nuestro, que de manera personal, y de ahí que cada uno puede decir, mi Dios, mi Rey, mi Señor, mi Salvador. Y David empieza, versículos 1 al 2, a llevarnos que podemos encontrar paz. Una paz verdadera si Dios es nuestro Salvador. Sí. Ahora, versículos 3 y 4 también nos va a mostrar que te vas a enfrentar a momentos difíciles en los que estarás bajo ataque. Y de ahí que en tiempos de adversidad o amenaza, porque a David lo quieren matar, lo quieren asesinar, ahí puedes estar en paz. Si Dios es tu salvación, si Dios es tu refugio. Ahora algunos piensan que David escribió este salmo tal vez en el contexto de la rebelión de Absalón, lo que la semana pasada estuvimos dando lectura y poder citando, pero yo creo que en este contexto no podemos estar seguros. Los ataques parecen haber sido prolongados, como decir, ¿cuánto tiempo? ¿Hasta cuándo? Esas palabras de David, esas oraciones, porque versículo 3 y 4 dice, ¿hasta cuándo atacaréis a un hombre, vosotros todos, para derribarlo como pared inclinada? ¿Cómo verían a David los enemigos? Tal vez vieran un David débil, está solo, solamente hay pocos hombres con él. Es como una pared que se está derrumbando, se está tambaleando. Bueno, eso es lo que nos transmite. Pero es lo que están comunicando, versículo 4. Solamente consultan para derribarlo de su eminencia. En la falsedad se deleitan, bendicen con la boca, dicen, y maldicen por dentro. Entonces David conoce qué están tramando los hombres. Esas son sus amenazas. Quieren conspirar, quieren matarle. Quieren su posición. Ahora, ese tipo de experiencia, como dije, no vamos a identificarnos. Pero si usted es un líder en una iglesia,
probablemente va a experimentar amenazas. Se lo va a hacer. Si usted tiene un cargo importante en su negocio, probablemente otros van a querer destituirle. Como que hay cierta identidad, familiaridad, o momentos que vamos a ser atacados, que vas a ser criticado, que vas a ser calumniado. Y de ahí voy a repetir que nuestra esperanza no está en los hombres. No puedes poner tu esperanza en tu padre, no puedes poner esperanza en el pastor de la iglesia. No puedes. Versículo 5 nos va a decir: alma mía, espera en silencio solamente Dios, pues de Él viene mi esperanza. Todos van a fallarte. De ahí que cantamos el canto: mi esperanza está en Jesús. Solo en su nombre confiaré. Solo en Él. Porque no vamos a encontrar. Ahora, cuando eres criticado, cuando eres atacado o cuando quieren tu lugar, eso a uno emocionalmente lo afecta. Se dice también que muchos pastores han dejado el ministerio porque no han soportado las críticas. Esto me hace recordar a Moisés. Díganme ustedes, ¿acaso el pueblo de Israel quería el liderazgo de Moisés? No. Levantaron otros, querían otro que les dirigiera. Hablaban mal. Lo mismo es con David. Y lo mismo puede ser contigo, y lo mismo ha pasado con muchos pastores. Bajo ataque, bajo presión, tuvieron que renunciar. Cuando estés bajo ataque, haz de Dios tu salvación y refugio. Es lo que versículo 1 nos dice: mi alma espera en silencio, en Dios solamente. Quiero tomar las palabras aquí de Juan Calvino. Él dice la palabra silencio. ¿Qué es lo que quiere decirnos? Dice: el silencio pretendido es, en resumen, esa sumisión compuesta del creyente, en el ejercicio de la cual acepta las promesas de Dios, da lugar a su palabra, se inclina ante su soberanía y reprime todo murmullo interior e insatisfacción. La palabra silencio, como dice aquí nuestro hermano, es sumisión. Cuando estas cosas difíciles suceden, a veces la situación así es para quejarnos: ¿por qué Dios a mí? ¿Por qué? David diría: pero si estoy haciendo bien, no hay pecado en mí. Y dice: en silencio, espero. Y de ahí que Calvino toma esta palabra, es sumisión compuesta, cuando uno ejercita su confianza o fe en las promesas de Dios. Y es lo correcto, es lo correcto. Por ahí alguien puede decir: no merezco esto. ¿Por qué? No, yo voy a la iglesia, yo doy mi dinero, dejo mis ofrendas. Y me pasa a mí. Cuando no vemos la soberanía de Dios, es difícil, ¿no? Queremos que esto le pase al otro. Empezamos a airarnos, a murmurar, insatisfechos. Y no nos sometemos a su palabra. No nos inclinamos a su soberanía. Como el pueblo de Israel, empezamos a quejarnos. A quejarnos. Esto me hace recordar a Job. ¿No? Perdió sus hijos, perdió sus bienes, perdió sus criados, perdió su salud. Y Job dice: Jehová dio, Jehová quitó. Está adorando, está reconociendo. Y el resto de la historia, por ejemplo, hemos estudiado todo el libro de Job. Al final termina igual, Job arrepintiéndose, en polvo y en ceniza. Está adorando. Está confiando en Dios. 1 Pedro capítulo 5 versículo 6 nos dice que traigamos nuestras cargas, ¿no? Porque Él tiene cuidado de nosotros. Dejémoslos a Dios. No llevemos una carga que no podemos llevar. David agrega la parte B del versículo 1: de Él viene mi salvación. Él solo es mi roca. No seré conmovido. No seré sacudido.
En ese contexto, la salvación que habla aquí, cuando dice, solo Él es mi roca y mi salvación, se refiere a la liberación que Dios haría a favor de David con sus enemigos. Pero también quisiera que podamos aprovechar qué liberación, qué salvación hemos experimentado, qué salvación el hombre puede experimentar. Charles Spurgeon predicó 2 sermones de este capítulo. Y cuando él hace la aplicación, él dice, aplicamos esto a Dios como la única fuente de nuestra salvación del pecado y el juicio. La palabra salvación puede ser liberación, puede traducirse. Pero tú y yo, ¿qué salvación hemos experimentado? Vamos a experimentar varias salvaciones o liberaciones del peligro. Pero la salvación de nuestras almas, del pecado y del juicio, Dios lo ha hecho. Y Spurgeon en sus 2 sermones, uno de ellos se titula Solo Dios, la salvación de su pueblo. Él escribe lo siguiente: si alguien nos pregunta cuál elegiríamos para nuestro lema como predicadores del Evangelio, dice, deberemos responder, solo Dios es nuestra salvación. Él continúa diciendo que esta oración es la suma y sustancia del calvinismo, que él sostuvo. Es decir, al final, que la salvación es del Señor. Luego sigue diciendo, no puedo encontrar en las Escrituras ninguna otra doctrina que esta, que es la esencia de la Biblia. En estos años, para muchos que hemos defendido la doctrina de las Escrituras, hemos dicho, la salvación es del Señor. La salvación no es del hombre. Dice Spurgeon, dime cualquier cosa que sea parte de esto y será una herejía. Dime una herejía, encontraré una esencia aquí que se ha apartado de esa gran fundamental, de esta verdad rocosa. Dios es mi roca y mi salvación. Conocemos el ministerio de este hombre que impactó, este pastor bautista de antaño. Y para la mayoría de nosotros es familiar. Reconocemos la salvación que Dios ha efectuado a favor de su pueblo, por los suyos. Viendo los enemigos de David, entonces, tenía que ser salvado, tenía que ser liberado. Y ahí se encontraba David. Si eso es físicamente cierto con David, pero no es cierto espiritualmente. Ahora, cuando digo espiritualmente, la Biblia enseña que todos nosotros hemos nacido muertos en nuestros delitos y pecados. No tenemos vida espiritual. Eso quiere decir que estábamos separados de Dios. La ira de Dios permanece sobre cada uno de los hombres si es que no está reconciliado con Dios, si no tengo paz con Dios. Por eso Pablo agrega en Efesios 2, versículo 8, por gracia sois salvos por medio de la fe, y esto no es de vosotros, pues es don de Dios, dice, para que nadie se gloríe. Entonces la salvación, de lo cual Spurgeon enseña, le pertenece al Señor. Si estoy muerto, en Adán estoy muerto. Adán pecó y la raza humana pecó. Mi representante pecó y todos están muertos. Necesitamos un segundo Adán y es Cristo. Romanos capítulo 5 versículo 12 nos comunica, en Adán todos están muertos, pero hay un postrer Adán que es Cristo. Todas las criaturas, todas las personas nacen muertos. Entonces, ¿cómo puedo decir que Dios es mi Salvador? Pregúntate tú, amigo, ¿cómo puedes decir que Dios es tu Salvador? No porque tú lo dices, nada más esto va a suceder de manera natural o sobrenatural. No, no es así. Dios puede liberarte y te ha liberado muchas veces de muchos peligros. Sí, Dios te ha salvado. Tú dices, gracias Señor por cuidarme, por salvarme de mis peligros. Gracias por cuidar de mi familia. Pero Dios es el Salvador de tu alma. ¿Cómo puedes decir, como David, que Él es tu Salvador? Te has refugiado en Cristo. Y ese es el punto de este versículo. Solo en Dios está tu salvación de la muerte eterna, porque Él resucitó de entre los muertos. Él venció la muerte para que tú nunca perezcas en el infierno. Ahora, una vez que estás en Cristo,
Él es tu refugio porque te has refugiado en Cristo. Has ido a Él. Romanos capítulo 8, versículo 31 y 32 nos dice: ¿qué pues diremos estas cosas? Si Dios es por nosotros, ¿quién contra nosotros? El que no escatimó a su propio Hijo, sino que lo entregó por todos nosotros, ¿cómo no nos dará también todas las cosas que le pedimos? ¿Quién nos podrá separar del amor de Dios? Tribulación, hambre, peligro, todo lo que describe este hermoso capítulo. Nada, dice al final, nos podrá separar del amor de Dios que es en Cristo Jesús. Ni principados, ni ángeles, ni potestades, ni una enfermedad, ni la pobreza. Nada nos podrá separar del amor de Dios. Verdaderamente esa es la salvación que Dios oferta al pecador. Si conoces a Dios como tu única fuente de salvación del pecado, entonces sabes en quién has confiado. Quiero ya avanzar unos 5 minutos para finalizar este mensaje. Ahora quiero dirigir los versículos 5 al 8. Cuando Dios es tu única fuente de salvación, puedes descansar seguro en Él. Ahora en estos versículos, algo que se va a repetir reiterativamente es que David ya nos ha mencionado de sus enemigos. Versículos 3 y 4. Nos ha descrito las amenazas ahí. Pero David estaría como cualquiera de nosotros, ¿no? Asustado, consternado, humanamente experimentando todo eso. Ahora dice Juan Calvino también en sus comentarios: aquí hay que recordar que nunca se puede esperar que nuestras mentes alcancen una compostura tan perfecta que excluya todo sentimiento interno de desquietud, sino que en el mejor de los casos son como mar antes de una ligera brisa que fluctúa sensiblemente aunque no se hincha en olas. Cada ser humano fue creado con temores, sí, creado en el sentido de que una vez que el pecado entró, hay inseguridad, hay temor, hay miedo. Ahora, nunca vamos a estar tan quietos cuando la situación nos afecta. Si en este momento temblara, muchos en sus casas saldrían corriendo. Por eso quiero decir, nunca vamos a llegar a un lugar de una perfecta compostura. Siempre la situación nos va a afectar, o las pruebas. Y ahí es donde tenemos que luchar, recuperar la paz que debemos tener, la quietud. Pero ¿cómo? Versículos 5 al 7. Repita estas verdades tan a menudo cuando los enemigos están frente a ti. Alma mía, espera en silencio. Tenemos que aprender. Tal vez esto es, uno va caminando años en el Señor, conoces quién gobierna, conoces la mano de Dios. Espera en silencio, solamente en Dios, pues de Él viene mi esperanza. David se está hablando a él mismo. Pero al mismo tiempo, él también se va a responder. A veces solamente nosotros hablamos, pero no nos respondemos. Pero tenemos que respondernos con la palabra de Dios. Muchas veces David decía: alma mía, ¿por qué estás turbado? ¿Por qué te abates? Pero también se respondía que tenía que confiar en Dios. Hay un libro de Martin Lloyd que es Depresión Espiritual. Es un excelente libro, yo les recomiendo para que puedan leerlo. Pero en ese libro está el Salmo 42, cómo David se habla a sí mismo y cómo se responde a sí mismo. Una de sus preguntas dice: ¿te has dado cuenta de que la mayor parte de tu infelicidad en la vida es debido al hecho de que estás escuchándote a ti mismo en lugar de hablar contigo mismo? Si tú lees el libro vas a encontrar la explicación. Y es lo que hace aquí el salmista en este Salmo 62. Él mismo se habla, él mismo se responde. Él dice: porque mi esperanza está en Él. Él es mi roca, Él es mi salvación, es mi baluarte, no seré conmovido. Versículo 2 dice de esa manera: no seré sacudido. Versículo 7 lo vuelve a repetir: en Él descansa, dice el texto.
En Dios descansa mi salvación y mi gloria, la roca de mi fortaleza. Algo que llama también aquí es la palabra mí o el pronombre mí, se repite 9 veces. 9 veces. En los versículos 5 al 7. De cómo él menciona a Dios directamente. Y seguimos avanzando entonces. Ahora, quisiera tomar las palabras de otro autor. Si nosotros nos preguntamos como David hace aquí y nos damos la respuesta, vamos a experimentar lo que David está experimentando. Pero ¿qué pasaría si solamente esto lo hago así de manera general, o de manera simbólica? Pero yo sigo con mis planes o busco la manera de resolver. Como dije un momento atrás, es mi ruina. Es mi ruina. Spurgeon dice, debemos aprender a confiar en Dios cuando podemos ver y cuando no podemos ver. Repito, debemos aprender a confiar en Dios cuando podemos ver y cuando no podemos ver. Derramar nuestro corazón a Dios, no al psicólogo, no al psiquiatra, sino a Dios. Ahora, saliendo un poco, entre comillas, hay cristianos que son psicólogos y ellos no estarían de acuerdo con este pasaje. Porque ellos te dicen, necesitas ayuda psicológica. La pregunta es, ¿qué Biblia leen? Si David acá nos lleva a confiar, a descansar, a derramar nuestro corazón a Dios. ¿Es Jesús tu roca? ¿Es Jesús tu salvación? ¿Es Jesús tu refugio? Quiero pasar al versículo 8, explicar. Use su paz a través de la prueba para animar a otros a confiar solo en Dios como su refugio. Confiad en Él en todo tiempo, oh pueblo. David pasa de manera particular de su propia vida ahora al pueblo. Confiad. Como que David no puede contener el gozo, ¿no?, de conocer a un Dios que le salva. Ahora dice, confía. Confía. Cuando un momento atrás decía que muchos psicólogos supuestamente cristianos dan un consejo inútil, porque no están diciendo que confíen en Dios. Lo que pueden decir, pueden enseñar la Biblia. David aquí no es consejos. Confía en Dios. ¿Por qué confiar en el doctor y no confiar en el médico de los médicos? Derrama tu corazón a Dios. Como dije, hay un contraste entre esperar en silencio y derramar tu corazón. Cuando dice esperar en silencio a Dios, hemos visto cómo te sometes a la soberanía de Dios, a su amor. Pero cuando derramas tu corazón, lo haces en oración, lo haces en llanto, lo haces en sumisión, echando tu ansiedad sobre Él, porque Dios se preocupa por ello. Pero nosotros somos a veces muy propensos a no hacer eso. Calvino llama eso que hacemos un laberinto de dificultades. La respuesta es refugiarnos en Dios. Y David nos ha mostrado que podemos estar tranquilos, en paz, si Él es nuestro Salvador, si Él es nuestro refugio. Nos ha reafirmado y está volviéndolo a afirmar. Ahora, versículos 9 al 12 para finalizar, es mi siguiente encabezado. No confíes en los hombres, en el crimen o en la riqueza, sino confía en Dios de poder y amor. Y versículo 9 empieza diciendo los hombres, empieza a hablar de los hombres. Y de ahí que no confíes en los hombres. Y David miraría, ¿no?, ¿quiénes son esos hombres? No hay en quien confiar. Versículo 9 al 10 dice, no confíes en los hombres, ni en las riquezas, que es lo que naturalmente hace el hombre, ¿no? Lo hace. No confíes en las riquezas. Proverbios capítulo 11, versículo 4 dice, las riquezas no aprovechan el día de la ira,
pero la justicia libra de la muerte. Y versículos 11 al 12, más bien dice, confía en el poder de Dios, sabiendo que Él hará justicia a todos. Una vez ha hablado Dios, dos veces he oído esto, que de Dios es el poder. El lenguaje una vez, dos veces, este es un recurso poético hebreo común. Quiero tomar un comentario aquí de un hombre que conocemos, Matthew Henry, tiene un comentario extensivo de la Biblia. Él dice, a algunos Dios les habla dos veces y no oirán ni una vez, pero a los demás les habla una sola vez y ellos oyen dos veces. Entonces, la aplicación aquí es, hermanos, asegúrense de escuchar dos veces la respuesta de Dios sobre cómo lidiar con esos problemas que pueden amenazar tu vida. El texto dice que Dios es poderoso, que de Dios es el poder. Y segundo, que ese Dios es misericordioso. Y tuya es, oh Señor, la misericordia. El amor de Dios. La longanimidad de Dios. Lo enfatiza acá como la misericordia. Ahora, dice al final, pues tú pagas al hombre conforme a tus obras. El hombre grita, no hay justicia aquí en la tierra. La Biblia dice que Dios hace la justicia. Dios hace la justicia tarde o temprano. Dios hace la justicia. Pues tú pagas al hombre. Ahora esos hombres son los enemigos de David. Y probablemente, si es tu caso, Dios te hará justicia. Puede ser inmediato, puede ser después o será en aquel día, pero Dios hará justicia, pues tú pagas al hombre conforme a sus obras. Y detrás de cada hombre siempre está Satanás. Siempre está Satanás. En la prueba de Job está Satanás. Conclusión. Todos necesitamos esa paz que David habla aquí. Y esa paz solamente está en el Hijo de Dios. Pero una vez que estás en Cristo, esa paz se puede experimentar. Paz en la tormenta. Muchos en la tormenta se han convertido, muchos en la tormenta hemos visto que han escrito un himno. Incluso en la tormenta, John Newton, el compositor del himno Sublime Gracia, tuvo esa experiencia. Agustín, en el pasado, Martín Lutero, de cómo esas situaciones de la naturaleza o de cómo Dios estaba hablando les llevó para que puedan refugiarse en Dios. Y todos debiéramos preguntarnos en esta noche, verdaderamente, ¿estoy en paz con Dios? Ese es uno. Porque si no estoy en paz con Dios, soy un enemigo de Dios. Necesito la paz de Dios. Romanos capítulo 5 nos dice que somos enemigos si no estamos reconciliados con Dios. Y a través de este salmo, entonces, el llamado es para todos. Pero justificados en Cristo. Romanos capítulo 5. Tenemos paz para con Dios por medio de nuestro Señor Jesucristo. Te pregunto ahora, ¿tienes paz en la tormenta? ¿Qué es otra pregunta? No estoy hablando de la paz de la reconciliación, estoy hablando de la paz que podemos experimentar en la tormenta. En la situación adversa como David. David ya tenía su Salvador, tenía su Dios, su Señor. Pero esta es la paz en la tormenta. En ese tiempo de amenaza, él vio en Dios esa paz. Esa confianza. Él dice, mi roca, mi refugio. Los hombres pueden aconsejarme muchas cosas, pero yo no cambiaré. No cambiaré. Por eso, versículo 8, David nos dice, confiad en el todo, en todo tiempo, oh pueblo. Es el mejor consejo, porque la paz de Dios nos llega en esos tiempos de circunstancias. ¿Cómo vamos a experimentar? Porque no todo va a ser hermoso.
Siempre habrá tiempos y es Dios quien nos lleva en esas situaciones para obrar en nosotros lo que Él tiene que hacer. Que Dios bendiga su palabra entonces en esta noche. Que hagamos este salmo para nuestras vidas. Vamos a orar. Señor de la gloria, ante ti nos postramos. Te damos gracias por una lección en la vida de David. Te damos gracias, oh Dios, también por tu iglesia, para que puedan experimentar la paz que David experimentó en su vida. Y oramos, oh Dios, por la reconciliación de aquellos que no te conocen, que en esta noche puedan conocer a Cristo como su paz. Nuestro Señor dijo, yo no lo doy como el mundo lo da. Oh Dios, obra en nuestras mentes, en nuestros corazones en esta noche. Te lo pedimos. Tú puedes, oh Dios, salvarlos. Para ti nada es imposible. El más grande de los pecadores puede ser reconciliado contigo esta noche. El hombre que se cree más justo puede ser convencido de que su justicia es trapo de inmundicia, que necesita la justicia de tu Hijo. Tú has dicho, el que viene a ti no lo echas fuera. Oh Dios, también oramos por nuestros hermanos, aquellos que están siendo atribulados, puedan descansar, puedan derramar sus corazones. Tú seas quien los sustenta en medio de su aflicción. Bendícenos con tu presencia, recuérdanos estas promesas que encontramos en los salmos. En nombre de Jesús oramos y te pedimos todo esto. Amén. El Señor los bendiga, queridos hermanos.